Si la fe de Pedro se forjó en la negación y el arrepentimiento, la de Santiago se cimentó en el fuego de la ambición y la pasión desmedida. Su vida fue una ascensión meteórica, pasando de ser un simple pescador acomodado a convertirse en el primer apóstol en derramar su sangre por el mensaje que había abrazado. ¿Quién era este hombre, uno de los pocos elegidos para ver la gloria de Cristo, cuya vida nos enseña que el destino más grande a menudo se esconde tras un temperamento explosivo? Bienvenidos a otra entrega de Red de Almas, donde desvelamos las vidas épicas de los 12. Santiago, o Jacobo, era, al igual que Pedro, un hombre de mar en Galilea. Pero su cuna era un poco más afortunada. Hijo de Zebedeo, su familia no solo poseía una barca, sino que era lo suficientemente próspera como para tener siervos a sueldo. Esta posición pudo haber infundido en Santiago y su hermano menor, Juan, una cierta audacia y un sentido innato de derecho a la prominencia. Eran hombres acostumbrados a la labor física del mar, de manos fuertes y voluntades firmes. Su vida, no obstante, estaba marcada por la rutina de las redes y la sal. Todo cambió un día a orillas del mar de Galilea. La escena es impactante por su sencillez. Santiago y Juan estaban reparando sus redes con su padre, un oficio que representaba su pasado y su futuro, cuando Jesús se acercó. La llamada no fue una invitación a la reflexión, sino una orden directa. Y la respuesta de los hermanos fue inmediata y total. Dejaron al instante la barca y a su padre, y le siguieron. Esta decisión brutal de cortar con su pasado, abandonando su herencia y su comodidad, revela un rasgo esencial de Santiago. Su compromiso, una vez tomado, era absoluto, casi violento en su ejecución. Para un joven de hoy, enfrentado a las infinitas opciones y al miedo al compromiso, la inmediatez de Santiago es un espejo que nos confronta. ¿Somos capaces de dejar atrás nuestra zona de confort por una causa que vale la pena? Esta intensidad fue la que le valió, a él y a Juan, el apodo que define su carácter, Boanerges, que significa hijos del trueno. No era un cumplido gentil, sino una descripción de su potencial explosivo, un temperamento que podía encenderse rápidamente ante la injusticia o la oposición. Y no tardaron en demostrar la verdad de este sobrenombre. Se convirtieron, junto con Pedro, en el círculo íntimo, el trío de oro de Jesús. Estaban en los momentos más privados e importantes, la resurrección de la hija de Jairo, el huerto de Getsemaní, y, el más deslumbrante de todos, la transfiguración en el monte. Santiago vio a su maestro resplandecer con una luz que superaba lo humano, hablando con los profetas Moisés y Elías. Este nivel de intimidad con lo divino debería haber quemado toda ambición terrenal, pero no fue así. El trueno aún necesitaba ser domesticado. El momento más notorio de su ambición ocurre cuando Santiago y Juan, o quizás su madre Salomé actuando por ellos, se acercan a Jesús con la petición que escandalizaría al resto de los discípulos: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Querían los puestos más altos en el futuro reino. Era la ambición pura, un deseo de poder que es tan común en la política y los negocios hoy como lo era en la Galilea del siglo I. Si sientes que la historia de la fe está llena de estos contrastes humanos, déjanos un me gusta y ayúdanos a mostrar esta humanidad a más personas. Jesús, con su inigualable sabiduría, no condenó su deseo, sino que redirigió su ambición con una pregunta aterradora: ¿podéis beber el cáliz que yo bebo y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Les estaba preguntando si estaban listos para el sufrimiento, para el martirio. Y la respuesta del trueno fue, de nuevo, un rotundo e inmodificable: podemos. Esta respuesta, dicha con confianza ciega, selló el destino de Santiago. Él no sabía lo que decía, pero estaba comprometiéndose con su propia sangre. Poco después, la ira del trueno se desató. Cuando una aldea samaritana se negó a recibir a Jesús, Santiago y Juan explotaron en furia, pidiendo: ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? El trueno quería destruir. Jesús tuvo que reprenderlos, enseñándoles que el poder del reino no es el poder de la destrucción, sino el del servicio y el amor paciente. La vida de Santiago, en esta etapa, fue una lucha constante entre su temperamento ardiente y el lento proceso de transformación que Jesús buscaba, canalizar ese trueno hacia una valentía santa. Tras la ascensión, la promesa de beber el cáliz quedó pendiente. La iglesia naciente hervía en Jerusalén, y el celo de Santiago era innegable. Pero una vida marcada por la ambición y el fuego debía culminar en un acto que demostrara que había superado el deseo de un asiento a la derecha. Su destino estaba a punto de llevarlo a una tierra lejana, una aventura de la cual la historia apenas tiene registros, pero la leyenda, cargada de una devoción poderosa, nos cuenta de un viaje a los confines del mundo conocido. Este es el primer acto de su valiente y breve epopeya, una historia que continuaremos desvelando en la próxima parte. No olvides suscribirte a Red de Almas y compartir estos viajes épicos. El compromiso de Santiago,
el hijo del trueno, de beber el cáliz del sufrimiento, no se cumplió inmediatamente en Jerusalén. Después de Pentecostés, mientras Pedro se convertía en el líder visible en Judea, el trueno fue impulsado hacia el oeste, hacia las fronteras del mundo conocido. Los otros apóstoles se dispersaron por el este, pero una antigua tradición, tan vital para la identidad de la península ibérica, sitúa a Santiago en una misión audaz y solitaria, la evangelización de Hispania. Este es un viaje que la historia formal no registra con precisión, pero que la fe y la leyenda han inmortalizado, convirtiéndolo en un mito fundador. Imaginemos al apóstol, un hombre de Galilea, acostumbrado a las pequeñas aldeas y al mar de Tiberíades, ahora navegando por el vasto Mediterráneo, desembarcando en las costas de una tierra ruda y culturalmente ajena, habitada por tribus y guarniciones romanas. El viaje a Hispania no fue un paseo triunfal. Fue, según la tradición, un fracaso. Santiago predicó incansablemente, recorriendo regiones que hoy conocemos como Galicia, Asturias, y llegando hasta la romana Caesar Augusta, la actual Zaragoza. Sin embargo, su mensaje de un Mesías crucificado, de un Dios de amor en lugar de dioses de poder, chocó con la dureza del paganismo y el escepticismo romano. La tradición pilarista nos cuenta el punto más bajo de su misión, una crisis de fe y propósito que resuena profundamente con la sensación de desánimo y aislamiento que a menudo siente la juventud actual al enfrentar un mundo hostil. Santiago estaba en Caesar Augusta, a orillas del río Ebro, y solo había logrado la conversión de un puñado de discípulos, apenas 7. La misión parecía imposible. Las promesas de Jesús, la visión de la transfiguración, se sentían lejanas. La frustración y la soledad deben haber golpeado al orgulloso hijo del trueno con la fuerza de un rayo. ¿Para qué había abandonado a su padre y a sus redes si el fruto de su trabajo era tan amargo? En la noche del 2 de enero del año 40 después de Cristo, en el colmo de su desesperación, la historia toma un giro milagroso e inédito. Estando con sus pocos seguidores a la orilla del Ebro, Santiago tuvo una visión. Se le apareció la Virgen María, de pie sobre una columna de jaspe, el pilar. Este evento es único en la tradición cristiana, ya que, según la creencia, María aún vivía en Judea. Se trataba de un fenómeno de bilocación, de una aparición en vida. Ella no vino a predicar, sino a consolar y a confirmar. Le entregó a Santiago el pilar como un símbolo de la solidez que su fe debía tener en esa tierra y le profetizó que, aunque él no vería el éxito de su misión en vida, ese pilar permanecería hasta el fin de los tiempos. Esta aparición fue el revulsivo que el trueno necesitaba. No era la destrucción por el fuego, sino el consuelo de la madre lo que le devolvió el aliento. El pilar se convirtió en la primera semilla visible de la iglesia en esa tierra. La misión de Santiago no era acumular conversos, sino plantar una semilla de fe inquebrantable que germinaría siglos después. Fue una lección de humildad y paciencia para el impetuoso apóstol. El verdadero éxito, el que anhelamos hoy en nuestros proyectos, no siempre se mide en resultados inmediatos, sino en la fidelidad al sembrar. Si te sientes identificado con la lucha de Santiago contra el desánimo, te invito a compartir este video y a dar me gusta, para recordarnos que incluso los hijos del trueno enfrentaron la soledad. Reafirmado por esta visión, Santiago comprendió que su trabajo en Occidente había terminado. Su compromiso de beber el cáliz de Jesús lo llamaba de vuelta. Se sabe que alrededor del año 42 después de Cristo, Santiago regresó a Jerusalén. No regresó como un fracasado, sino como un apóstol transformado, listo para enfrentar el poder que antes había ambicionado. Su predicación en Jerusalén, ahora purificada de la soberbia, fue tan poderosa y efectiva que rápidamente llamó la atención de las autoridades judías, y lo que era más peligroso, del poder político romano. El regreso de Santiago a Jerusalén coincidió con un periodo de intensa represión. La fe, lejos de ser un movimiento marginal, se estaba convirtiendo en una fuerza social disruptiva. El camino de Santiago estaba a punto de cruzarse con el de un hombre cruel y poderoso, un rey títere que buscaba ganarse el favor del pueblo judío con mano dura, Herodes Agripa I. Este encuentro no sería una discusión teológica, sino una confrontación entre la fe ardiente y el poder imperial despiadado. El hijo del trueno se preparaba para su último y más dramático acto, cumpliendo finalmente aquella audaz promesa que había hecho años antes. Su ambición por el puesto de gloria se transformaría en la gloria del martirio. El retorno de Santiago a Jerusalén, tras su infructuosa pero espiritualmente transformadora misión en Hispania, fue el preludio de su destino final. Ya no era el ambicioso hijo del trueno que pedía un asiento de honor, sino un apóstol purificado por la soledad de la misión fallida y reafirmado por la visión milagrosa. Su predicación en la capital judía era directa, poderosa y, lo más importante, efectiva. El celo que antes quería invocar el fuego del cielo ahora encendía el corazón de la gente, atrayendo a nuevos seguidores a la comunidad de la fe.
Pero el crecimiento de esta nueva fe se convirtió rápidamente en una amenaza para las élites. Los líderes judíos y la autoridad romana no temían a un Mesías muerto, sino un movimiento que proclamaba su resurrección, y con ello, desafiaba el statu quo político y religioso. Aquí entra en escena la figura de Herodes Agripa I, nieto de Herodes el Grande. Agripa, un astuto político, sabía que para consolidar su poder sobre Judea, debía congraciarse con los líderes religiosos judíos de Jerusalén. ¿Y qué mejor manera de demostrar su lealtad a la tradición que reprimiendo al movimiento cristiano, considerado una peligrosa herejía? El libro de los Hechos de los Apóstoles lo registra con una brutalidad concisa. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y mató a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Con estas pocas palabras se sella el destino de Santiago. Fue elegido, de todos los apóstoles, para ser el primero en morir. ¿Por qué Santiago? Su temperamento fogoso y su predicación intrépida lo habrían hecho el blanco más visible e influyente, el ejemplo perfecto para infundir terror. Herodes, sin saberlo, estaba cumpliendo la audaz promesa que Santiago había hecho años atrás a Jesús: podemos beber el cáliz. El martirio de Santiago fue por decapitación, a espada, un método de ejecución romano que, en este contexto, simboliza el castigo sumario y la intención de Herodes de infundir miedo. Fue un acto público, diseñado para ser un espectáculo de represión. Pero la tradición, siempre deseosa de encontrar la luz en la oscuridad, relata un detalle fascinante que define la verdadera transformación de Santiago. Se cuenta que, mientras era llevado al lugar de la ejecución, el acusador principal que había testificado contra él se sintió tan conmovido por la serenidad y la valentía del apóstol, que se declaró cristiano en ese mismo instante. Al presenciar el trueno domesticado, la fe sin miedo, el acusador se arrepintió. Pidió perdón a Santiago. El apóstol, sin dudarlo, lo abrazó y le dijo: paz sea contigo. Y así, el acusador fue decapitado junto a Santiago. Este acto de perdón y aceptación en el umbral de la muerte nos ofrece una lección crucial para el mundo de hoy, donde la cultura de la cancelación y el juicio rápido dominan la escena. Santiago nos enseña que la máxima autoridad no reside en la condena, sino en la capacidad de otorgar paz incluso al enemigo. Es la culminación de la enseñanza de Jesús: amar a los que nos persiguen. Si esta inquebrantable valentía te inspira, no olvides compartir este video. Tu me gusta ayuda a difundir la historia de la verdadera fuerza del perdón. La muerte de Santiago fue un shock para la joven iglesia, la primera fisura violenta en el cuerpo apostólico. La ambición de sentarse a la derecha y a la izquierda de Jesús se había cumplido de la manera más dolorosa. Santiago ocupó la izquierda, el lugar del martirio inmediato, y su hermano Juan, quien más tarde sufriría el exilio, ocuparía la derecha, el lugar de la longevidad y el testimonio escrito. Ambos bebieron el cáliz, pero de maneras diferentes, tal como Jesús había predicho. Pero la historia de Santiago el Mayor no termina con su sangre en las calles de Jerusalén. Su destino post-mortem es quizás más épico y misterioso que su propia vida. Su conexión con Hispania, aquella tierra donde fracasó y fue consolado por la visión del Pilar, se convirtió en una leyenda que transformó la geografía espiritual de Europa. La tradición, que fusiona la fe con la leyenda, nos dice que sus discípulos, temiendo la profanación de sus restos, tomaron su cuerpo y lo llevaron a la costa, lo subieron a una barca de piedra, y milagrosamente navegaron de regreso a Hispania. Esta travesía final es un acto de fe mística, una promesa cumplida. El apóstol, cuyo mensaje fue rechazado en vida, regresaría a reposar en la tierra que había evangelizado. Su tumba se perdería durante siglos, oculta por el tiempo y las invasiones, solo para resurgir como el destino de peregrinación más famoso del mundo: Santiago de Compostela. El Hijo del Trueno se convertiría en el patrono y su camino, una ruta que millones recorrerían buscando la redención. La culminación de su vida, su tumba y su legado, es el tema de nuestra próxima y última parte. La sangre de Santiago el Mayor, derramada en Jerusalén, marcó el inicio de la era de los mártires, pero su influencia, el eco de su trueno purificado, resonaría a miles de kilómetros. La historia de su tumba es, quizás, la leyenda de fe más poderosa de la cristiandad occidental, una epopeya que transforma un cuerpo ejecutado en el motor de un continente, el Camino de Santiago. Tras su decapitación, sus discípulos temían que los restos del apóstol fueran profanados por las autoridades. La tradición, rica en simbolismo místico, relata un escape milagroso. Se dice que sus seguidores tomaron el cuerpo del apóstol, lo subieron a una barca sin velas ni timón, y zarparon hacia Occidente. La barca, guiada por la providencia, cruzó el Mediterráneo y las columnas de Hércules, el estrecho de Gibraltar, y finalmente atracó en las costas de Galicia, la región más occidental de Hispania, la misma tierra donde Santiago había predicado con desesperación. Esta llegada,
narrada con el encanto de lo imposible, establece la conexión definitiva entre el apóstol y la península ibérica. La barca se transformó en piedra, la prueba tangible de un viaje divino. Los restos de Santiago fueron escondidos en un bosque, en un lugar llamado Libredón, para protegerlos de las persecuciones romanas. Con el paso de los siglos, la fe cristiana se afianzó, pero la ubicación exacta del sepulcro se perdió en el olvido, oculta por la vegetación y las invasiones, especialmente la presencia musulmana en la península. El Hijo del Trueno dormía silenciosamente en la tierra que había rehusado su mensaje en vida. El gran resurgimiento ocurrió 8 siglos después de su muerte, en el año 813 después de Cristo. La leyenda cuenta que un ermitaño llamado Pelayo observó durante varias noches unas luces celestiales, como estrellas, que brillaban intensamente sobre un campo cubierto de maleza. Alertó al obispo Teodomiro, quien ordenó excavar el lugar. Allí, en lo que parecía ser una tumba romana abandonada, se descubrieron unos restos que fueron inmediatamente identificados como los de Santiago el Mayor. El lugar fue nombrado Campus Stellae, el campo de la estrella, que, por derivación, se convirtió en Compostela. El hallazgo de la tumba de un apóstol en el extremo occidental de Europa fue un evento de trascendencia política y espiritual sin precedentes. En una Europa fragmentada y amenazada por la expansión musulmana, esta tumba se convirtió en el faro de la resistencia cristiana. El apóstol mártir fue declarado patrono de España y el grito de batalla de los reinos cristianos se convirtió en Santiago y cierra España. Si la valentía de Santiago, incluso en su muerte, te inspira a defender tus propias convicciones, dale me gusta a este video para apoyar a Red de Almas. La historia del apóstol se fundió con la identidad de un continente, dando origen al fenómeno más grande de la Edad Media, el Camino de Santiago. Millones de peregrinos, desde reyes hasta los más humildes campesinos, comenzaron a recorrer miles de kilómetros desde todos los rincones de Europa para llegar al fin del mundo conocido, Finisterre, y venerar los restos del Hijo del Trueno. El camino no es solo una ruta física, es una metáfora de la vida, un viaje de transformación personal. Los peregrinos caminaban buscando la redención, el perdón de sus pecados, o simplemente una respuesta. La vida de Santiago, marcada por el fracaso, la predicación y culminada en el martirio, ofrecía un consuelo inmenso, la prueba de que el esfuerzo, aunque no se vea recompensado inmediatamente, siempre tiene un propósito mayor. El apóstol que había ambicionado poder terminó sirviendo a millones a través de su humilde sepulcro. La vida de Santiago el Mayor, el Boanerges, nos deja una enseñanza poderosa para nuestra era de gratificación instantánea. Su existencia fue un trueno de pasión que tuvo que ser canalizado, de querer quemar a los que se oponían, a abrazar a su propio ejecutor, de buscar los asientos de honor en el cielo, a recibir la gloria del martirio. Su historia nos recuerda que el verdadero éxito no reside en el reconocimiento o en la ausencia de fracasos, como en Hispania, sino en la fidelidad total a la promesa hecha. El que juró beber el cáliz, lo bebió primero, dejando tras de sí un camino de estrellas que aún hoy sigue guiando a aquellos que buscan un significado más profundo. Hemos recorrido la vida y la muerte de Santiago el Mayor. Si te ha cautivado esta épica historia de pasión y penitencia, suscríbete a Red de Almas y comparte este video. En nuestra próxima entrega, desvelaremos la vida del otro Hijo del Trueno, el apóstol de la longevidad y el amor místico, San Juan.